Y vamos a sumar a Vanina Cacase, nuestra compañera aquí en la mañana de Telediario Federal. Hola Vanina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí estamos transitando la mañana y afortunadamente muy bien acompañados. Muy bien, eso es fundamental. Bueno, te cuento, estábamos recibiendo las estadísticas de Mumalá, este observatorio a nivel nacional, y como siempre las cifras son realmente alarmantes, sí. Los femicidios, y Mumalá encabeza este documento diciendo la verdadera deuda es con nosotros. Y mirando las estadísticas, uno se pregunta si la deuda no es aún mayor en el interior del país, ¿sí? Así como cuando nos ocupábamos de los accidentes de tránsito, más gente muere en las rutas del interior porque no hay infraestructura, porque toda la infraestructura se brinda y se queda en Buenos Aires, lugar donde hay más concentración de gente, por lo tanto más posibilidad de votantes, si no ocurre lo mismo en el interior del país. Pero me gustaría convocar a esta reflexión a Victoria Aguirre, quien es la vocera a nivel país de Mumalá. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarte, Vanina, y a tu amigo también. Bien, Victoria, contanos, nos preguntábamos esto y lo planteábamos, ¿no? Mirando las estadísticas, las víctimas de femicidio, ¿la deuda con las mujeres es aún mayor en el interior del país? En realidad tiene que ver justamente con la falta de implementación de políticas públicas. Tenemos un país muy federal, es algo que siempre lo mencionamos, ¿no? O sea, al ser federal es muy distinta cómo se van implementando las distintas políticas en todo el país, y sobre todo porque depende mucho de cómo están a nivel provincial o a nivel municipal, de estos acuerdos que llegan y no llegan. Entonces, justamente la deuda es con nosotras y con nosotres, porque todavía falta un montón para hacer en materia de erradicación de la violencia de género. El informe lo muestra claramente, digamos, por eso es la importancia, ¿no? Nosotros tenemos un observatorio que es federal, con mucho criterio, digamos, esta elaboración de datos. Una de las faltantes es justamente los datos oficiales. El Estado no tiene estadísticas propias, y tampoco ha manifestado intenciones de hacerlo, ¿no? Porque primero era que no teníamos ministerio y ahora tenemos ministerio, y sin embargo seguimos sin tener estos datos, ¿no? Que son tan necesarios para poder pensar esta reflexión que vos estás haciendo, porque lo que te permite este informe, este dossier de estos 5 años, es poder ir un poco más profundo sobre los datos que nosotras y nosotros contamos en el Observatorio de Mumalá, y poder sacar estas conclusiones a las que vos estás llegando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en el interior de las provincias, o qué pasa hacia el interior del país? Bueno, pasa esto, ¿no? Pasa que falta la implementación, te hace notar que vos tenés lugares donde directamente no tenés acceso a la justicia. Tiene que ver con las distancias que las mujeres y las disidencias tienen que recorrer para poder acercarse a un lugar a denunciar. Tiene que ver con que el Estado está lejos, el Estado está muy ausente. Entonces, sí, claramente la deuda es con nosotras y con nosotros, y claramente algunas provincias son más castigadas que otras, y tienen que ver con una cuestión muy territorial, ¿no? Claro, Victoria, o sea que de arranque estamos mal, porque es un Estado ausente que no tiene cifras, no tiene estadísticas, y que si lo simulamos la situación con el médico, es como un médico que no tiene elementos para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo va a tratar esa enfermedad? ¿Cómo va a tratar ese problema si ya de arranque no tiene estadísticas, y lo que tenemos, los que estamos en el interior, es la sensación de una justicia que no llega, de mujeres que no pueden a lo mejor ni realizar la denuncia porque esa justicia no existe, y políticas educativas que tampoco llegan, ¿no? Totalmente, por eso es importante, ¿no? Que por eso la exigencia es al gobierno nacional, ¿no? A este gobierno, al gobierno anterior y al anterior del anterior, ¿no? Porque no es algo que ocurre, que únicamente nos viene pasando en estos años. O sea, esto
se manifiesta, ¿no?, efectivamente a partir del 2015, después de este Ni Una Menos, toda esta urgencia y la necesidad de poder hablar de la emergencia en la que nos encontramos las mujeres y la comunidad disidente. Pero a partir de ahí, digamos, es el Estado Nacional primero y principal, digamos, el que tiene que poner a disposición herramientas y presupuesto, ¿no?, para poder abordar todo esto de lo que estamos hablando. Claramente que se necesita el acuerdo de las provincias y a su vez se necesita el acuerdo de los municipios o de las localidades para poder llevarlo adelante. Pero la política tiene que salir desde el gobierno nacional porque es la única forma en la cual vamos a poder combatirlo, porque si no siempre vas a tener una provincia que por supuesto que va a poner otros ejes en prioridad, o va a tener otras necesidades, o va a tener otras situaciones. Y la realidad es que eso es lo que viene pasando, digamos, siempre hay otras urgencias que terminan tapando o pretendiendo tapar lo que ocurre con la violencia de género. Y la verdad es que estamos en emergencia, la verdad que hablamos de 1.343 femicidios en estos 5 años, tomándolo desde el 2017 hasta el 2021. Hablamos de una muerte cada 33 horas. En el registro que hicimos el mes pasado estamos hablando de un femicidio cada 26. Es muy difícil, digamos, seguir sosteniendo la situación de que no estamos en emergencia. Es por eso que nuestro reclamo sigue siendo tan firme y tan fuerte, porque sabemos que en el marco de este acuerdo con el FMI se va a recortar acá, digamos, porque es donde se viene recortando. Claro. Para subsanar otros problemas, que no negamos que existen otras dificultades en el país, pero hay que empezar a tomar seriamente la situación en la que estamos las mujeres y la comunidad disidente, porque la verdad es que los femicidios existen, se siguen contabilizando, las muertes violentas a mujeres no paran. Entonces el Estado tiene que poder hacer algo con respecto a eso, y el acceso a la justicia es la gran falta que hoy tenemos, ¿no? Gracias, Victoria. Muy clara ha sido. Y si no fuera por ustedes, no tendríamos hoy estas cifras. Gracias, Victoria. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme a Córdoba. Un abrazo. Allí estaba Vanina, ¿no? Muy claro todo lo que estaban expresando, los números y cómo se demuestran, ¿no?, esa falta de políticas tal vez implementadas en todo el territorio argentino. Claro, políticas que no tienen en qué basarse, porque no tienen ni siquiera una estadística fiel, o sea que no tenés un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, o sea que de arranque está la intención de no hacer nada. Y uno apuesta... Lo que decía Victoria, ¿no? Sí. Mujeres que a lo mejor no pueden llegar hasta la justicia para pedir por sus vidas. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Mientras tenés jueces que cobran cifras exorbitantes. Bueno, recién veíamos, ¿no?, la discusión del Consejo de la Magistratura, que los miembros, que demás, que el otro, y los privilegios que hay desde lo impositivo hasta, bueno, todo, ¿no?, lo que uno pueda pasar. Y mientras tanto las mujeres se mueren, porque las matan. Bueno, y lamentablemente mucho más desprotegidas en el interior del país. En los lugares más recónditos, mucha más desprotección. Vanina, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego.